Muy buenas tardes, espero que se la esté pasando muy bien. Bueno, tardes si se va a conectar ahorita, si lo va a ver otro día, pues a lo mejor va a ser mañana o noche, pero ahorita estamos grabando en la tarde y bueno, estamos nuevamente reunidos con el pastor Humberto, que es ya nuestro acompañante de siempre, conductor también de este programa, de este segmento, de este podcast. Y pues un saludo, pastor. Buenas tardes por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí estoy tratando de compartir la página, pero bueno, muy contento de estar de vuelta aquí, platicando, charlando, una buena plática que creemos que va a ser de mucho provecho para todos y para nosotros también, ¿verdad? Sí, O sea, aquí estamos. así es. Otra vez te pasamos 15 días sin poder grabar, pero Eh, la verdad sí, las ocupaciones a veces nos absorben un poco de tiempo. La semana del Día del Niño tuvimos campaña ahí en la congregación y o sea, no pudimos porque a esa hora es la hora que transmitimos aquí, pues estábamos allá trabajando con los niños y sí se nos complicó, por eso hasta el día de hoy volvemos a retomar las actividades. Esperemos que se puedan conectar, que lo puedan ver después. Los que lo van a ver después, dejen sus comentarios, dejen un saludo. Me gustaría que compartieran también algunas de sus anécdotas de acuerdo al tema que estemos hablando. Si usted quiere compartir alguna anécdota, más adelante me gustaría abrir un segmento precisamente donde solamente se cuenten las anécdotas que ustedes nos manden, ya sea anónimas o de manera directa, pero vamos a darnos un tiempo para estar hablando de esas anécdotas que usted nos cuente. Y el día de hoy pues vamos a hablar un tema importante, un tema interesante, que, bueno, es básico, es fundamental dentro de nuestras congregaciones y vamos a hablar acerca de el ministerio infantil. eh, El ministerio infantil, sabemos que es importante, sabemos que es básico, como les decía, es fundamental. Yo creo, y con esto me gustaría de ir iniciando, ir abriendo el tema. Yo creo que los niños siempre son nosotros le decimos el gancho cuando se eh, trata de iniciar nuevos trabajos, sobre todo evangelísticos, o cuando se abren misiones o se hace una nueva congregación. Siempre los niños son fundamentales. Yo creo que es lo primero en lo que se llega a trabajar. Entonces vamos a iniciar con esto y me gustaría precisamente empezar con una pregunta que a lo mejor es obvia para algunos, pero yo creo que algunos otros no. ¿Qué tan importante, pastor, debe ser para una congregación tener un ministerio infantil? híjole, pues a la pregunta hay una sola respuesta que ahorita vamos a ir agrandando, ¿verdad? Pero como para que nos quede claro, diríamos que es importantísimo. Y la segunda palabra que pudiera identificar la idea que tenemos sobre el ministerio infantil es que es vital, vital. Es importantísimo puesto que, bueno, cada persona es importante, siempre, pero vital porque es la forma en que las generaciones van, pues, abrazando realmente lo que es el Evangelio. Definitivamente sin una base infantil, la iglesia ya se hubiese, desde hace muchos años, muchísimas, a lo mejor siglos, se hubiese extinguido completamente. Aparentemente vemos casi todas las historias de la iglesia, el mismo Nuevo Testamento, vemos casi mm, hablando de gente adulta, ¿verdad? Casi no vemos niños. Por ejemplo, en las partes donde Pablo va y funda iglesias, casi siempre es como la historia nos cuenta como si fuesen gente adulta. Pero la verdad es que dentro de toda esa gente adulta, debió haber, por cada adulto, debió haber habido 3 4 5 niños, ¿verdad? Claro. Dentro de la iglesia. Entonces, como que es algo que no se ve, pero está perenne, está presente siempre.
De tal manera que si en alguna parte de la historia de la iglesia no hubiese estado presente, no le hace qué bonitas historias de éxito o no le hace qué bonitas historias de mártires si no hubiese existido pues ese mundo infantil que eh, por supuesto llevaba a la iglesia durante toda la historia, la iglesia se hubiera extinguido. O sea, no le hace cuánta gente se hubiese convertido al cristianismo sin la base de los niños, hubiese sido imposible que siguiese la iglesia de su historia. Lo mismo pasa en todas las generaciones. Sin niños, simple y llanamente, no hubiese iglesia. No hay una iglesia de la próxima generación si no tenemos niños hoy. Y ha sido así año tras año, generación tras generación. Así de importante es Ujú. el ministerio infantil. Sí, claro, es como, podemos verlo así, simple y sencillamente, como la humanidad. Si no Ajá. hay reproducción, obviamente tiene que haber niños de por medio para que haya una multiplicación y una expansión. Entonces, en la iglesia cristiana debe de aplicar el mismo concepto, el mismo principio, que los niños son importantes, porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo inicié en el cristianismo, la iglesia, como ya lo he mencionado antes, era una iglesia misionera, así que se hacían muchos trabajos de evangelismo y la mayoría iban enfocados a los niños. Cuando se abrió una misión, cuando la iglesia abrió una misión, lo primero que se buscó fue atraer niños. Y todos los programas iban enfocados para niños, llevábamos campañas para niños, llevábamos, no recuerdo el nombre que tiene, pero llevábamos, por ejemplo, corte de pelo, se Ujú. llevaban, Y los que más se cortan el pelo son sí, los son los niños. niños, iban Sí, las sí. mamás, llevaban a sus niños para que les cortaran el pelo para la escuela, ¿no? Ajá, Y sí, lo que sí. más iban eran los niños, y ya yendo ese día, se les invitaba para más trabajos, y ellos eran los que iban, y ya los niños, que es siempre la regla, ¿no? Los niños te van a llevar al papá o a la mamá. Sí, sí, Y sí. fue como se inició, que ahorita ya es una iglesia independiente, fue como se inició, allá por lo menos ese lugar con niños, trabajando con niños, nos llevó varios años trabajando solamente con niños, pero ellos son los que atraen a los padres, entonces es Sí. importante, sí es muy importante, de acuerdo a lo que nos decía el pastor y como él mismo dijo, ir agrandando el concepto, ir agrandando la respuesta acerca de Ajá. esto. Sí, bueno, yo solo quisiera comentarles la experiencia o el testimonio, vamos a decirlo, de un servidor. Y yo soy producto del Ministerio Infantil. Ujú. ¿Verdad? Así fue como me encontró el Señor, a pesar de que yo me convertí, bueno, me parece que mi experiencia de conversión fue allá teniendo ya algunos 17 años. Pues yo toda mi infancia la pasé en la iglesia, toda mi infancia la pasé en la iglesia. Y pues por eso, precisamente por eso yo soy un producto del Ministerio Infantil. Y mi hermano y mi hermana y entonces mi madre, como yo soy un producto del Ministerio Infantil, entonces ellos son como consecuencia, vamos a llamarlo, de la preocupación de la iglesia por un niño. Más o menos yo voy a la iglesia desde que tengo 6 años, aproximadamente naciendo mi hermano menor, mi otro hermano, prácticamente él naciendo y yo también yendo a la iglesia. Recuerdo, tengo el recuerdo de llevar a mi hermano de la mano, apenas caminando él hacia la iglesia y entonces también él aprendiendo a caminar, él fue a la iglesia. Curiosamente, digamos, desde los 6 años hasta despuesito, pasado el tiempo, fue mi mamá, ya digamos a los otros 6 años, como a los 12 años, mi mamá fue a la iglesia. Eso quiere decir que estuvimos como 6 años yo yendo solo, hasta que pues llegó mi mamá junto con nosotros. Entonces, pues sí, definitivamente somos ese producto.
Y el ministerio infantil. Sí, Y sí, hay testimonios de muchos creyentes que fueron a la iglesia precisamente por el trabajo infantil que se sí, realizó, definitivamente. que fueron alcanzados por una EBDB, fueron alcanzados por la escuelita dominical, fueron alcanzados por una campaña infantil que se realizó, porque se llevaban algunos apoyos en alguna colonia, etcétera, y de ahí se fueron acercando a la congregación, a la iglesia, y al día de hoy pues son creyentes ya de muchos años que siguen Sí, llevando a sus hijos. Entonces la importancia del ministerio infantil pues es grande, es vital y es fundamental dentro de una congregación. Actualmente, esto también es una pregunta, actualmente, ¿cómo vemos el ministerio infantil dentro de las congregaciones? ¿Usted cree que ha mejorado, se ha mantenido igual o ha disminuido? bueno, mira, yo creo que aquí hay que hacer un poquito de, digamos, alguna idea de recapitulación de las cosas que hemos visto. Y la verdad es que se le ha tomado mucha importancia al ministerio infantil. Hoy día tenemos pastores que se dedican específicamente a los niños, ¿verdad? Ujú, Hoy día tenemos muchos pastores en iglesias, así como antes había, o ya un poquito, digamos, antes también empezaron los pastores de jóvenes en una misma congregación, un pastor, vamos a decir, titular, y luego le puso pastor a los jóvenes. Pues últimamente también, muy sanamente, se ha aprovechado para tener pastores de niños, ¿verdad? Para que pues hagan también un ministerio especializado en los niños. También yo creo que tú te has fijado más que yo, pues hay muchísimas oportunidades de estudio hoy día en internet para aprender el ministerio infantil. Y luego todavía lo hemos extendido, ¿verdad? Hemos extendido porque dentro del ministerio infantil pues siempre hay, por ejemplo, payasos, y luego también hay música especializada en niños, hay campañas, hay escuelas de verano, bueno, ahora he visto en algunas iglesias de vacaciones en invierno, que también hacen ciertas actividades. O sea, se ha venido diversificando muchísimo, como, casi como todo en la iglesia, se ha venido diversificando el ministerio. Entonces, yo creo que ha crecido mucho el ministerio de los niños. Y otra cosa importante que yo quisiera notar es que ya no estamos, ya en este punto, ya no estamos viendo al el ministerio infantil como una consecuencia del trabajo en la iglesia, sino como un trabajo ya especial sobre los niños. O sea, ya no cuenta por, y eso es lo que te decía, ya no cuenta por otra persona, sino cuenta por ellos mismos. Y esto me parece bastante importante. O sea, buscar al niño por el niño, ¿verdad? Por el ujú. hecho del niño. O sea, él necesita ser salvo, igual que su papá, igual que su mamá, igual que sus hermanos, pero él necesita de Dios siempre, ¿no? Entonces, a pesar de la diversificación que hay, pues necesitamos darle importancia. Esto le ha dado importancia al niño. Entonces, yo digo que hemos mejorado. Eh, Sin embargo, creo también que a veces vemos al niño como como alguien que nos va a traer a otro simplemente. Y no digo que esto sea mentira, pero yo digo que hay que cambiar esa idea para decir, voy a buscar al niño que tiene necesidad de Ujú. Dios. Ya no como una consecuencia del ministerio, sino como una búsqueda específica del niño, ¿verdad? Entonces eso es donde yo creo que hay esas dos partes. Por un lado hay una oferta increíble de cosas para niños, que a veces inclusive también la oferta tan grande, a veces también pues nos hace, ¿cómo te diré? Este, pensar y diversificar, pero al mismo tiempo menguar mucho, ¿verdad? Mucho, porque le voy a poner un ejemplo, en la congregación, ahorita específicamente un poquito menos, menguó eso, pero hace unos 3 4 años atrás, éramos en un espacio muy reducido, éramos 5 iglesias. Entonces, eh, pues cuando hacíamos un evento infantil, pues bueno, los niños míos iban con aquellos y se mezclaban todos
entre sí, cosa que no era malo, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando hacíamos la EBDB, pues regularmente el que le hacía primero o en su agenda la hacía primero, pues los demás teníamos el problema de que repetíamos y repetíamos. Entonces a veces, te digo, a veces esa diversificación también juega en contra un poquito, pero precisamente debemos reenfocar y decir, bueno, voy a buscar al niño por el niño. Porque también, déjame desahogarme, se ha convertido en un activismo. No sé si me explique la palabra. Activismo, o sea, para poner a hacer algo a los jóvenes, por ejemplo, ¿qué haces? No, pues mándalos al departamento infantil para que hagan algo, simplemente por hacer algo, ¿no? Y aunque no está mal, porque también es una muy buena terapia o forma de poner a trabajar a los jóvenes, sí debiéramos ponernos a pensar un poquito más en el niño por razón de ser simple y llanamente una persona. Entonces, que no se convierta solo en activismo. Activismo. Hay una cosa que dice mi esposa siempre, ella trabajó muchos años, ahorita está trabajando menos, quizás por eso hay algunas situaciones, pero algo que decía es que nosotros no vamos a entretener al niño, Claro. vamos a disipularlo, vamos a evangelizarlo, o sea, no lo podemos entretener solamente. Y eso se me queda en la mente mucho de sus palabras, ¿verdad? No entretenerlo, hay que darle el valor al niño. Claro, y tiene mucha razón en lo que dice. Yo comparto totalmente la idea y me gustaría ampliarla todavía un poquito más. Eh, Ciertamente, ahorita hay muchas formas de prepararse, hay muchas herramientas, tenemos al alcance de nuestra mano mucha tecnología para poder apoyar o engrandecer el ministerio infantil dentro de las congregaciones. En el área teórica, en el área de preparación, en los estudios, en formación, en ministerio, está, o sea, no hay excusa para que una congregación diga no hay herramientas o no tengo con qué trabajar o no. En internet encuentra uno de todo Sí, sí. y una gran diversidad. También estoy totalmente de acuerdo con esa idea y hasta me siento un poco aliviado que alguien, porque yo lo pienso, y mi esposa también, el hecho de ver la necesidad del niño precisamente en el niño, no ver al niño simple y sencillamente, como usted lo decía, como alguien que te va a traer a otra persona, ¿no? Sino que el niño tiene necesidades. No, sí lo así sí pasa Sí, y que es sano que pase, sí. pero que no lo veamos así. Que no sea el fin. Ándale, por Que ejemplo. nuestra intención no sea solamente ver al niño como alguien que te va a traer a una familia, sino, o sea, sí pasa, es consecuencia de, pero tienes que también ver al niño, como usted lo decía, por el hecho de ser un niño y que como niño tiene necesidades y esas necesidades hay que atenderlas, hay que apoyarlo, hay que contestar sus dudas, porque actualmente vivimos en un tiempo en el que los niños tienen unas dudas muy grandes que a mí me han dejado sorprendidas algunas preguntas que me han hecho, Sí. inclusive mis hijas, Ajá. me sorprende la capacidad ahorita que tienen de hacer preguntas o de formular preguntas que por ejemplo cuando yo era niño a mí no se me ocurría hacer. Entonces, tenemos que estar preparados y ver las necesidades que ellos tienen y mantenernos siempre, tratar de estar un paso adelante de ellos y ver las necesidades del niño como tal. Eh, Como usted decía ahorita, lo último, tristemente, y yo lo veo así, se me hace algo triste, que hay lugares, congregaciones, podríamos decirlo así, o personas, que todavía siguen viendo al niño solamente como un, no sé qué palabra utilizar, no quiero equivocarme o decir algo que no, pero vaya, no se le atienden sus necesidades como tal, porque hay congregaciones, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el Día del Niño, que tratamos, no, tratan de sí hacer algo para los niños, pero como un entretenimiento, aunque digan que no, aunque digamos que no es en un entretenimiento, caemos en el hecho de que es un entretenimiento cuando solamente los atendemos el 30 de abril, pero no les damos un seguimiento a esos niños. Cuando nos esforzamos por hacer una EBDB y nos esforzamos toda esa semana de la EBDB, pero termina la EBDB y nos olvidamos de todos esos niños.
por muchos años nos ha tocado trabajar en la EBD, en EBDBs, en diferentes congregaciones que nos han pedido apoyo y es, vaya, en un 80% pasa eso, que sí se busca que haya niños y que haya cantidad y que toda esa semana ver la iglesia llena y tomar fotos y etcétera, etcétera, pero cuando pasa la EBDB, lo que sigue, ya acabó la EBDB, nos olvidamos de la EBDB, nos olvidamos de esos niños y vamos a darle a la siguiente actividad, al siguiente proyecto, al siguiente trabajo, al siguiente festejo. Y en lo personal, a mí eso se me hace todavía un poco deficiente dentro de las congregaciones, porque solamente tratamos en ocasiones de sí hacer un programa, pero no estamos viendo la necesidad de esos niños. Aquí, por ejemplo, hablo en la colonia en la que vivo, hay una cantidad inmensa de niños. Cuando nosotros llegamos, hicimos un evento aquí y cuando todavía en las casas nuevas que hay acá atrás, que son como 7 calles, y todavía al fondo, que todavía no estaban construidos y ahorita ya hay más calles y la mayoría de las casas ya están habitadas. En esa ocasión, hace 2 años, casi 3, se juntaron en 4 calles que salimos a invitar, solamente salimos a invitar en 4 calles, se juntaron 186 niños. Y hay una cantidad enorme y los que vinieron, o sea, nos dimos cuenta de casos de niños que están pasando situaciones Ajá, sí, sí. complicadísimas en sus hogares, donde no se les presta atención. Conocimos a una pequeña niña que eh, sus papás la dejaban en la calle y se olvidaban de ella. Y a veces eran las 12 11 de la noche, la niña en la calle caminando sola. O niños más grandes que, pues aquí cerca hay un lugar de distribución de cosas ilícitas. Estamos aquí a 2 calles de ese lugar. Y ahí en ese lugar, en esa área verde, van todos los niños y lo ven y están cerca, están teniendo contacto con eso y tienen muchas necesidades. Todos los niños tienen ese tipo de necesidades. Y yo creo que la mayoría de las colonias o en las ciudades, o sea, no nada más exclusiva de aquí de Palmares, hay ese tipo de necesidades. Entonces, como congregaciones tenemos que aprender, creo yo, tenemos que aprender a ver precisamente al niño, como usted lo decía, como un ser que tiene necesidades y atender esas necesidades. Nos tocó trabajar en varios lugares donde, inclusive en una ocasión, en un lugar en el que trabajamos, se nos dio luz verde para abrir una pequeña misión o iniciar con trabajos. Fuimos, agarramos una casa de las que están abandonadas y la limpiamos, los vecinos, los papás de los niños nos apoyaban, íbamos cada sábado, íbamos, sí creo que eran los sábados que íbamos y trabajábamos con ellos, les dábamos clases, hicimos varios trabajos ahí. Sin embargo, pasó el tiempo y lo único que había eran niños, solamente niños. Entonces se hizo una junta con los líderes de la congregación y se llegó al punto en el que dijeron que ya no, la iglesia ya no iba a seguir eh, invirtiendo porque solo había niños. Y Correcto. ellos lo veían como que no hay frutos, solo son niños. No hay, la congregación no está viendo un crecimiento. Y a mí, cuando escuchamos esto, mi esposa y yo, que éramos los que estábamos trabajando ahí, pues sí se nos hizo muy frustrante que no se viera realmente si hay bien un crecimiento. Son niños. Más tarde van a ser adolescentes, jóvenes. Ahorita ya son jóvenes. Y estoy casi seguro que la mayoría de ellos están lejos de una congregación, porque hemos pasado por ahí y pues así se ve. Este, Sí. entonces, o sea, hay que aprender y recalcar, como usted lo decía, ver al niño como ese ser que necesita ser atendido, que tiene necesidades y que sus problemas, que esto es algo deficiente de los adultos, que a veces pensamos que los problemas que tienen los niños son insignificantes, porque nosotros estamos pensando en los problemas de adultos, estamos pensando en que tenemos deudas, estamos pensando en que tenemos una casa que mantener, en que tenemos problemas de adultos ya.
Pero para un niño sus problemas son los más grandes. Aunque para nosotros sean ridículos, para ellos son grandes y tenemos que aprender a verlos y a atenderlos como es. Y más en el tiempo en el que estamos viviendo, en el que tanto socialmente los niños están siendo muy atacados y están siendo, eh, creo yo que se está perdiendo la inocencia de los niños y se les está incitando a que crezcan desde antes, su Sí, pensamiento sí, está creciendo desde antes. sí. Déjame también, bueno, pues primero, digo que, caray, esa clase de pensamientos son los que quisiéramos que se quitaran de las congregaciones. Claro. Eh, y tanto así que muchas empresas, inclusive, empresas muy importantes, estamos hablando de empresas, por ejemplo, como Nintendo, ¿verdad? Ujú. Como PlayStation, que hoy pudiéramos decir que, por ejemplo, esos juegos son para todos, ¿verdad? Pero en un principio fueron pensados para niños. Claro. Las empresas se fundan precisamente pensando en el mercado infantil y ellos dijeron, de aquí somos, ¿no? Y se hicieron no solo millonarias, sino multimillonarias por los niños. Y ese es un asunto bastante, vamos a decir, contradictorio, porque de hecho también hay un estudio dentro de este mismo estudio que le estoy hablando de que grandes empresas se fundaron debido a los niños. Y ahorita les puedo ya contar de otras. Por ejemplo, pues no solamente las tecnológicas que son de videojuegos, pero por ejemplo hay una importantísima empresas de juguetes como Lego, que es una empresa multimillonaria pensada para niños. Y Mattel. solamente Mattel, solamente estamos hablando de las que nos recordamos ahorita porque sus Son las marcas más son muy conocidas, sí. importantes. Pero, pero el asunto es que esas empresas fueron pensadas en niños y mira hasta dónde llegaron, ¿verdad? Entonces, la iglesia no estamos pensando en niños y también se refleja Sí, sí. hasta dónde hemos llegado. O sea, las iglesias que no han pensado en niños, oí una frase otra vez de mi esposa, yo no sé dónde la saca, oí otra frase de mi esposa que dice que una iglesia sin niños es una iglesia vieja. Sí. Y un viejo, ¿qué va a pasar con él finalmente? Pues Se va a morir. se va a morir. Sí. Tremendo, ¿no? Entonces, y eso es lo que no lo que vieron las empresas, dijo, no, no, aquí están en la población en ese momento más grande del planeta eran niños. Entonces dijeron, nos vamos a hacer no solo ricos, sino multimillonarios con los niños. Claro. ¿Verdad? Ahora, a lo mejor estoy hablando de dinero y dice, ay, caray, usted está hablando de dinero. Pero eso es lo que va cuando uno dice, no, pues no hay fruto porque son por niños, que dicen, no, pues no hay dinero en eso, pero están muy equivocados. Ya ves Claro. Mattel, ya ves PlayStation, o sea, estamos muy, muy equivocados en todo eso. Aunque sí, dentro de ese mismo estudio que leí de esas empresas impresionantes que estaban enfocadas para niños, también leí que la contradicción decía que la pobreza más grande que existe en el planeta es de los niños, ¿verdad? Ujú. Porque regularmente ellos no tienen nada. Sí. No le hace que seas hijo de Bill Gates. Si tienes 6 años no tienes nada, Ujú. ¿verdad? Pero aún así esas empresas dijeron vamos a captar al niño y captando al niño se hicieron multimillonarios. Sí. Entonces, estamos mal enfocados. Inclusive si lo quieres ver económicamente, estamos mal enfocados. Porque si vemos económicamente, estoy invirtiendo de niño, pues la verdad es que no es tanto cierto, sino que estás invirtiendo, la palabra es eso, estás invirtiendo. Ujú. Porque definitivamente hay fruto económico, hay fruto espiritual, hay fruto físico, material, o sea, hay un fruto tremendo. ¿Por qué? Porque es una fuerza que aunque no tenga, digamos, en ese estudio decía que era la población menos, que no tenía dinero, Ujú. pero es un asunto que mueve el planeta. Voy a poner un ejemplo todavía más claro, porque hoy lo vivimos tremendamente. ¿Qué pasó hoy cuando metimos a los niños a la casa?
¿verdad? Ujú. Increíblemente, por ejemplo, cuando yo tomé un taxi, increíblemente el taxi se quejaba de que los niños no estuvieran en clases. Fui a la papelería a sacar una copia y el dueño de la papelería se quejó de que los niños no estuviesen en clase. Los de las peceras se quejaron de que los niños no estuviesen en clase. ¿Sí? Los vendedores afuera de las escuelas se quejaban porque no, o sea, en realidad el mundo estudiantil mueve la ciudad, mueve México, Claro. mueve el planeta. Sí. Y entonces decir que no hay fruto en eso es inconcebible, ¿verdad? Porque es en realidad lo que mueve el dinero son la gente que no lo tiene, que son los niños. Sí, ciertamente. Yo también vi un documental, le voy a dar el gol. Vi un documental en History Channel. Tienen un programa que se llama Gigantes de las... no me acuerdo exactamente, pero habla precisamente, si usted lo busca en YouTube, ahí está, de los juguetes, Gigantes de los juguetes, y era el documental precisamente de Mattel, de varios juguetes que sacaron, y el inventor de unos juguetes de unos soldados, G.I. Joe, decía precisamente lo que usted está diciendo, que en ese tiempo, después de que pasaron la Primera Guerra Mundial, pasaron la Segunda Guerra Mundial, la economía estaba muy afectada. Entonces pensar en crear juguetes era ilógico porque pues en lo menos que quería gastar una persona era en juguetes. Pero se dieron cuenta que si atraían a los niños iban a hacer que sus papás les compraran Sí, juguetes. Entonces ellos vieron a los niños como ese campo de inversión. Y pues como usted dice, ahorita Mattel es una empresa multimillonaria, es un gigante de las empresas a nivel mundial, porque tuvieron esa iniciativa de pensar en los niños, tal sí, vez en un concepto diferente del que nosotros estamos hablando, pero lo hicieron y vieron esa ganancia, como usted lo dice, que los niños no tienen dinero, pero los niños mueven, todo mueve el sí, planeta. O sea. mueven al mundo, mueven al mundo. Y algo también importante que usted dijo, este, no se trata de entretenerlos, y esa palabra es fundamental. Si vamos a hacer eventos, si vamos a hacer trabajos, por ejemplo, el Día del Niño, les llevamos a las congregaciones payasos o les llevamos algo, ¿verdad? Para darles a los niños. Pero no es entretenimiento. Acabamos de pasar el Día del Niño y nosotros ahí en la congregación pues nos vestimos, ¿verdad? Nos Sí, sí, vestimos. todos, Todos nos inclusive un servidor. vestimos. El pastor se vistió. Yo también, su servidor, nos vestimos. Este, y después de que terminó, fuimos a un lugar. Obviamente no voy a decir a dónde. Pero fuimos a un lugar y en ese lugar había una persona, un joven. Y cuando nos vio, me dijo, ¿a dónde fueron a dar show? Vienen de dar show. Y yo le dije, no, nosotros no damos shows. Y primero se quedó así como que no lo entendió, como que tal vez, también yo tal vez no me expliqué al 100%. Pero algo con lo que yo también sí he batallado bastante es que los hermanos de las iglesias en las que a veces trabajamos ven precisamente los trabajos solo como un entretenimiento o como un show. Y como bien lo dice su esposa, no se trata de entretenerlos, se trata de usar herramientas Ajá, para sí, sí. poder inyectarles en ellos una enseñanza, poder inyectarles en ellos una iniciativa, poder despertar en ellos un interés. Eso solamente son herramientas Sí. que Y utilizamos. el entretenimiento es una herramienta. Sí. No, yo no estoy diciendo que no hay que entretenerlos. Ujú. El problema es qué objetivo perseguimos. Sí, 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 claro. Para que, porque tú lo aclaraste bien, Ajá. lo aclaraste bien. Es el objetivo, porque dentro de las herramientas que utilizamos, sí es el entretenimiento. Ujú. Algo que tampoco está mal, Sí, solo mientras no sea el fin. claro, claro. Ese es el problema, que veamos o que queramos solamente entretenerlos para tenerlos ahí sentados y entretenidos. Pues en ese caso vamos a ponerles algo en la tele. Chabelo, Sí, ya se me- sí, vamos a ponerles algo así
Que ya los niños no ven Chabelo, ya ni lo Ya no, conocen, pues ya pero... no, pero yo lo decía por mí. Déjame te digo algo, sí, yo lo he dicho varias veces, yo creo que tú me lo has escuchado, pero sí, en cierto sentido lo traigo yo desde siempre, porque ya, y si ya les dije que yo voy a la iglesia desde los 6 años, entonces, y mi principal asistencia durante todos esos años fue la escuela dominical. De hecho, yo casi no pisaba los cultos hasta que me convertí a los 17 aproximadamente. Es cuando empecé a ir a los cultos. De ahí para atrás era escuela dominical. Eh, y entonces, pues ya verás que si antes yo iba a la escuela dominical, necesariamente me perdía Chabelo, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. Eh, y lo digo por eso, porque contra este tipo de cosas estamos luchando toda la vida. O sea, estamos luchando en contra de producciones de entretenimiento con una inversión increíble. Sí. En ese tiempo era Chabelo, pero hoy estamos luchando todavía con una empresa de entretenimiento todavía mucho más poderosa. O sea, el niño de repente tiene que decidir, porque bueno, así también, tiene que decidir entre ir a la iglesia o quedarse a jugar en línea con un juego increíblemente entretenido, increíblemente expuesto. O sea, son producciones millonarísimas y al contrario, la iglesia, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, ¿verdad? Y aunque no queremos hacer esas producciones, sí tenemos que pensar en eso forzosamente. Que el niño tiene que decidir entre levantarse para jugar le digo yo ni entiendo, le digo a mis hijos, o ver Netflix, Prime, Disney, con producciones enormemente bien hechas, con mucho dinero de por medio, o ir a la iglesia. Claro. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿contra qué gigantes estamos luchando nosotros? Sí, y eso también es un punto bien interesante porque estamos luchando, como usted dice, contra producciones que no miden sus inversiones porque saben que va a haber una ganancia. Y todo esto va enfocado hacia los niños. Yo hace algún tiempo escuché a un cantante que entrevistaron, obviamente un cantante que no es cristiano, pero lo estaban entrevistando y le preguntaron que cómo, bueno, el punto, lo estaban entrevistando acerca de una marcha feminista, que cómo las mujeres, que es otro tema, nomás abro el Sí. paréntesis, cómo las mujeres acusan, por ejemplo, a algunos hombres de machismo, de misógino y todo eso, pero a los cantantes que cantan canciones súper vulgares y súper misóginas y súper machistas y denigrantes para las mujeres, cómo contra ellos no se No se manifiestan. manifiesta. Entonces entrevistaron a un artista y le preguntaron que por qué hacía canciones de este tipo, con lenguaje obsceno, si sabían que los niños los escuchaban. Y el cantante dijo, bueno, es que yo no hago mi canción para niños, yo hago mi canción para adultos. Y dentro de esa entrevista, al final hacían un análisis y uno de los que estaban en la mesa decía, eso es una mentira porque los productores musicales saben que los mayores consumidores de música son niños, son adolescentes, son jóvenes. Aunque ellos digan, yo hago mis canciones, mi música o mis canciones para adultos, saben en sus números que los mayores consumidores de su música no son adultos, son niños, son jóvenes, son adolescentes. Así que todo esto ellos están absorbiendo. Es impresionante. Hace días, el Día del Niño en la escuela, yo acompañé a mi esposa porque le ayudé a algunas cosas ahí donde ella trabaja. Y en el salón, y en todos los salones, cómo los niños de primero, de segundo año, se saben canciones que hablan temas. Sabemos, por ejemplo, aquí en la frontera, que música regional y un cantante muy famoso que anda ahorita, un joven, el doble P, canciones que hablan acerca de narcotráfico, acerca de armas, acerca de asesinatos, y los niños lo cantan. Pero ponles canciones y lo digo porque estaban ahí y pedían esas Ajá, canciones. no pedían las Y de les niños. puso mi esposa canciones infantiles de niños. No,
no las quisieron, no las pelaron. O sea, a mí me causó mucho impacto ver este tipo de cosas porque nosotros, como usted lo decía, tenemos que pensar en invertir grandemente, porque va a ser una inversión grande, para también nosotros ponernos a la par, que los niños tengan esa opción de decidir, pero que sea justa la decisión, porque vaya, las producciones o los trabajos, los proyectos que hacemos en las congregaciones o en sí, en el área cristiana, se quedan, la verdad, se quedan muy deficientes todavía con lo que el mundo les ofrece. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que pensar, y los que tienen los recursos y los que tienen la facilidad, este, pensar en trabajar, en desarrollar algo para ponerse al mismo nivel, los cantantes de Yo no música. sé, déjame decir, porque ese a lo mejor va a ser el problema, ¿verdad? No, como también, bueno, nuestro ámbito es distinto, nuestro enfoque es completamente distinto. Eh, pues bueno, en la mayoría de los casos, las congregaciones no, y me apunto, no tenemos los recursos como para competir. Ujú, En cuestión de producción, ¿verdad? Principalmente en cuestión de producción. Pero ahí es donde entra también dos cosas muy necesarias. La atención a las necesidades del niño, ujú. las necesidades, y la atención no solo a sus necesidades así muy obvias, sino también a la necesidad de educación, que yo la pongo aparte, que pudiera decir, no, pues es parte de sus necesidades, pero su necesidad de educación también yo creo que es parte fundamental. Es donde nosotros deberíamos de actuar, ¿verdad? Por supuesto, utilizando herramientas como el entretenimiento en algunas ocasiones. Bueno, hay una variedad de cosas que podemos hacer, pero sí, definitivamente nosotros debemos actuar bajo las necesidades del niño y también bajo la necesidad de una educación sana, Ujú. ¿verdad? Esas son las dos cosas en las que nosotros debemos, ahora sí que no solo competir, sino enseñar de alguna manera son las dos cosas mejores, ¿verdad? Y entonces en ese sentido sí habrá que hacer el cambio, porque, bueno, competir, un culto de niños con esas megaproducciones, muy posiblemente no vamos a tener. Claro, claro. He visto producciones de iglesias muy importantes que están trabajando con niños, pero pues todavía no es la inversión de Disney, ¿verdad? No, claro, Entonces, claro. no es definitivamente Ni cerca. ni cerca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a quedar de los brazos cruzados porque, bueno, Disney ya nos superó y nunca las vamos a alcanzar, ¿no? Vamos a atender las necesidades, vamos a atender la necesidad de educación. Y yo creo que en ese ámbito, a pesar de todo, pues todavía no nos pueden ganar. Yo creo que ahí es donde tenemos. Aquí el problema con el que también nos enfrentamos nosotros es quizás el problema más grande Ujú. de los niños, que son los papás. Ese es el problema más grande. Sí, sí. Entonces, ahí es donde definitivamente debemos pensar en el niño como persona y, no sé, ver qué podemos innovar, ver, entender, porque en la mayoría de los casos, en nuestro ámbito espiritual y educativo, no nos van a ayudar ni tantito los padres de familia. No nos van a ayudar. Sí. Esa es una verdad tremenda. En lugar de que fuera al contrario, que los padres fueran los que inculcaran este asunto espiritual y de educativo, son los peores enemigos de todo este asunto. Entonces, ese sí es preocupante. Créanme que ahorita no tengo ni la menor idea, pero algo se nos debe ocurrir porque no vamos a tener el apoyo necesario de los padres de familia. Ujú. Si no lo tienen los maestros, que es ley, digamos, que todos los niños vayan a la escuela y que los padres de familia estén interesados y metidos en la educación del niño, pues es mucho pedir que en la iglesia hagamos lo mismo. Pero debiéramos hacerlo. Sí, em, voy a dar mi opinión acerca de algo que usted dijo. Eh, Muchas iglesias no tienen la manera de, o los recursos. Algo que yo escuché en una ocasión,
que estaban tratando en una mesa de discusión, en videos que luego yo veo, hablaban precisamente de, em, ¿cómo decirlo? ¿Por qué las cosas que van enfocadas a la iglesia, las cosas de cristianos, son excesivamente, así lo decían, son excesivamente costosas a diferencia de las cosas que no están enfocadas en el área cristiana? Si usted va, por ejemplo, a una librería, va a darse cuenta que, por ejemplo, un CD, una Biblia, ya han alcanzado un costo muy elevado, a diferencia de lo que no es cristiano. Una playera, por ejemplo, que tiene aquí una frase de Cristo te ama, cosas así, te cuesta lo doble que una playera normal. Y decían estas personas, solo por el hecho de tener un estampado cristiano. Y decían, yo creemos también que hay que poner las cosas al alcance o facilitarlas, porque a veces las congregaciones, como usted lo decía, no cuentan con los recursos suficientes para invertir como quisieran en esa área, porque sinceramente algunas ocasiones sí las cosas están muy elevadas de precio, a diferencia de las cosas que uno puede encontrar que no son cristianas y que los niños lo tienen más al alcance de la mano. Entonces también ahí creo yo que eso es un factor muy importante, que debiese haber un poco más de, esa es mi opinión, debiese haber un poco más de competencia o un poco más de facilidad, y no por el hecho de pensar, porque lo he escuchado, es que es una inversión que tú estás haciendo para la iglesia. Pues sí, pero también los que cuentan con los derechos de las cosas, de Biblias o de ese tipo de asuntos de derechos, este, yo creo que también debiesen un poco, no estoy diciendo que no ganen, no estoy diciendo que regalen las cosas, no, no estoy diciendo eso. Claro que tiene que haber una ganancia porque es un trabajo, es un negocio, a final de cuentas. Pero a veces creo yo, ese es mi punto de vista, sí he visto muy excesivo porque me ha tocado ir a convenciones en las que sí realmente las cosas están muy excesivamente fuera del costo que actualmente la economía da. No da para comprar algunas cosas que quisiésemos hacerlo. A veces, eh, si usted ha visto, por ejemplo, en Facebook, vea, métase al área de ventas y se va a encontrar una memoria. Venden memorias con más de 2500 canciones del mundo, música que no es cristiana, y te la venden en 100 pesos, 200 pesos. Ve a un lugar donde te vendan una memoria con música cristiana y en más de 500 pesos te la llegan a vender, solo porque solo porque lo venden con esa idea de que sí, es que son cosas que te van a ayudar. Sí, sí te van a ayudar, pero a veces las personas no tienen la solvencia para poder invertir o para poder adquirir. Entonces, desde mi punto de vista, creo que también ese es un factor que en ocasiones golpea o tiene que ver para que las congregaciones se vean un poco, eh, vaya, no tengan tan fácilmente el acceso a ese tipo de herramientas. Entonces uno tiene que trabajar con lo que tiene, y en eso tenemos que hacerlo. Ahora, tampoco es una excusa para no hacerlo, Sí, sino sí, poner al definitivamente. alcance. Por ejemplo, el pastor decía, ahí donde están, hay varias iglesias y en la EBDB siempre repetían. Entonces, ¿qué hizo el pastor? Ah, pues voy a agarrar un material que también es cristiano, que también tiene buena doctrina, que también tiene buenas herramientas educativas, pero, ¿verdad? Es diferente. Entonces, herramientas hay, lugares hay, solamente hay que tratar de buscarlo y tratar de invertir más tiempo o más recursos, no tanto económicos, porque lo que hizo el pastor fue simple y sencillamente meterse a buscar un lugar donde pudiera tener algo diferente, pero con el mismo alcance Y creo para que los me salió niños. más barato, como quiera que sea. Sí, sí. Realmente, aunque no era la búsqueda del más barato, pero sí salió un poquito más económico. Ujú. Y está muy bien el material, la verdad. Está muy completo. Entonces uno tiene que aprender a buscar. Solamente hace falta gente que vaya, vea las necesidades de los niños. Y eso es yo creo que ese es el punto principal aquí, ¿no? Ver que haya personas en las congregaciones que vean las necesidades de los niños como eso, como necesidades que ellos tienen que ser atendidas o que necesitan ser atendidas,
para poder nosotros actuar. Somos una iglesia y tenemos que aprender a atender las necesidades, porque pues esa es parte de nuestro trabajo, ver las necesidades y atenderlas. Uno de los primeros programas que hicimos, que no me acuerdo exactamente, pero de los programas que hicimos, estuve tocando algunas estadísticas, algunas ideas también que mencioné. Y quiero volver a mencionarlas por el asunto que estamos viendo con los niños, ¿verdad? Y yo creo que las recordarán y que no, si no las recuerdan, aquí se las vamos a recordar. Porque un niño pasa alrededor, más o menos, de 35 horas en una escuela pública. 35 horas a la semana está en un aula frente a un maestro que regularmente el padre de familia apenas conoce el primer día de clase, ¿no? Esa es la verdad. A muchos. Otros los conoce de vista y de fama, pero los va conociendo hasta que llegan. Y bueno, después pues parece que más o menos se quedan dos ciclos escolares con cada niño, entonces ya el segundo ciclo medio lo conoce. Pero eso es medio lo conoce porque nosotros lo vemos a la entrada y a la salida de la escuela, y eso a veces cuando procuramos de repente verlo. Entonces en realidad no lo conocemos, lo dejamos con un desconocido prácticamente. También lo dejamos con una persona que no sabemos sus prácticas personales, ¿verdad? No lo conocemos en su casa, no lo conocemos en su barrio, no lo conocemos en su colonia. Lo dejamos con una persona que es su interés más es el sustento de él y de su propia familia. Gloria a Dios que hay muchos que también se interesan en su trabajo y en el niño, pero habrá quienes no. Pero aún así nosotros lo dejamos 35 horas mínimo, ya de ahí en adelante son 48 horas al niño frente a una escuela con un individua, perdónenme la palabra, que no conocemos y no sabemos sus ideas, no sabemos sus prácticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos atrevemos inclusive, casi es pura fe el hecho de dejarlo ahí, frente a ese trabajo que lo hacemos cada semana. Pero cuando se trata de la iglesia no hacemos ese mismo esfuerzo. No lo hacemos ese mismo esfuerzo, ¿verdad? Se trata de comprarle un libro de la escuela y pues en el peor de los casos vamos y empeñamos algo para poder comprarle el libro de apoyo educativo que la maestra nos pidió. Sí, a veces hay quien se queja de que por qué, si ya tienen unos, por qué, sí, etcétera, etcétera, pero bueno, son pocos y la verdad es que finalmente termina comprándolo. Y les pedimos 5 pesos para las copias de la iglesia y no son capaces de darlo, ¿verdad? Porque pues la iglesia está para dar, no para que le demos, y etcétera, etcétera. Pero espiritualmente, pues en la escuela dominical tenemos 45 minutos y eso nos timbra el timbre un poquito antes porque tenemos que ir a la participación y todo, aunque todo es formativo. Pero digamos que son 45 minutos los que están frente a un maestro que él conoce, que casi todos esos maestros sí conocemos, sí conocemos su calidad de vida, por lo menos lo que se puede ver, sabemos lo que piensa, pero en ese lugar donde sabemos lo que piensa, lo conocemos, sabemos que va a ser bien, lo dejamos 45 minutos, y eso cuando no sale el sol y tengo que lavar, porque si no, no va ni él ni yo, porque pues está lejos y no se va a poder ir solo. Entonces, y en la escuela, si sale el sol o no sale el sol, lo llevamos a la escuela. Entonces ese es un asunto muy importante. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Porque les estamos dando una educación demasiado secular y luego de repente nos preguntamos, bueno, y si venía a la iglesia, siempre venía, lo traía yo a la iglesia, ¿por qué adolescente ya no quiere venir? Porque en la escuela se están encargando de adoctrinarlo, porque esa es la verdad. Sí. De manera completamente distinta a Dios, a lo que Dios quiere. Esa es la verdad. ¿Verdad? Yo no podrá decir que estoy en contra de la escuela, ¿no? O sea, yo he comido en la escuela toda mi vida, pero la verdad es que ¿dónde estamos perdiendo nuestros niños de las iglesias? En las escuelas. ¿Por qué? Porque
papá o mamá no está poniendo atención en la educación espiritual del niño. Es mucho más importante para ellos la educación secular que la educación espiritual. Si el niño tiene tarea, no, hijo, quédate a hacer la tarea, no vayas a la escuela dominical, quédate. Es más, ¿qué le están metiendo en su cabeza? Es más importante la escuela que la iglesia. Claro. Y el problema es que la escuela le va a enseñar a tener, digamos, en el mejor de los casos, le da una carrera que le va a durar de los 25 a los 65 años. Y se supone que, no se supone, sino que el aprendizaje verdadero en la iglesia es para una vida eterna. Claro. ¿Verdad? Estamos cambiando oro por pedazos de lodo. Sí, sí, sí. Esa es la verdad que estamos haciendo. Sí, 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 tiene toda la razón. Yo concuerdo totalmente con con ese pensamiento, con esa opinión, porque me ha tocado verlo a lo largo de los pocos o muchos años que tenemos en el ministerio. Esos pensamientos, como usted dice, batallar, porque inclusive esa es la palabra, con los papás, y con los mismos hermanos de las Sí, iglesias sí, que como lamentable. usted dice, prefieren, es que va a haber tiene una quinceañera el niño el sábado. No, no va a ir a la iglesia, mejor que vaya allá. No es que tiene no es que esto, y no es que el otro, y es que no terminó su tarea. Y hay tiempo para todo. Yo trato de enseñarle, por ejemplo, eso a mis hijas que a veces sí me dicen, sobre todo la mayor, es que tengo mucha tarea. A veces el domingo que tenemos que irnos, es que hoy tengo mucha tarea. Y yo le digo así, tal vez, a veces ella me dice, es que tú no me entiendes. No, no, sí te entiendo. Porque yo también fui niño, porque yo también tuve tarea. Y tú tuviste viernes, tuviste sábado, y no lo hiciste. Entonces, lo que no hiciste viernes y sábado no lo vas a hacer ahorita en 2 horas, 3 horas. Lo siento, pero o lo haces al rato que lleguemos, o lo haces en la tarde noche, o ya no lo hiciste. Pero para mí es prioridad que vayas a la iglesia. Y no porque tengas esa tarea, vas a dejar de ir a la iglesia. Y increíblemente yo he compartido ese pensamiento con hermanos de iglesias, de congregaciones, y a veces yo soy el loco. Sí, sí, es desgracia. A Eso es veces, sí, a veces desgraciadamente. es como que, no hermano, pero es que cómo, es que esto, que no, tiene que ir. Yo le digo que, pues ni modo, no va a ir a la iglesia porque tiene tarea. Oye, a veces ya muchachos, inclusive jóvenes de universidad, que pobrecitos no hicieron la tarea, no van a ir al culto de jóvenes. Y a mí a mí se me hace un poco absurdo y lógico, porque yo también creo eso que usted dice, y también se lo he dicho a los hermanos en muchas ocasiones. El tiempo que nosotros invertimos en la iglesia es tiempo invertido para la eternidad. Lo que invertimos en la escuela, lo que invertimos en nuestro trabajo, se va a terminar, son solo unos cuantos años. Nuestra poca estancia en este mundo es muy corta realmente. Nuestro pronóstico de vida no pasa de los 70 80 años. Los que viven más ya están tiempo extra. Sí. Entonces, por el contrario, lo que aprendemos en la iglesia, tanto sea para la escuela dominical, para los sábados con los jóvenes, o los días que tenga culto con los niños, es tiempo invertido para tu vida eterna. Entonces, tú tienes que poner en balanza tus prioridades, y como padres de familia cristianos que somos, ver eso, que lo que nuestros hijos necesitan o lo que nosotros necesitamos es contrarrestar un poco lo que están aprendiendo, lo que están viendo, que no está mal la escuela, que no está mal lo que aprenden, pero también poner al mismo nivel las enseñanzas cristianas. Entonces, hay que ver esas necesidades, hay que ver las prioridades que tenemos como creyentes, y aprender a darle la importancia a los niños que necesitan. Sí, definitivamente. Concuerdo Entonces, mucho contigo. entonces, bueno, se nos fue el tiempo, y vamos a concluirlo, vamos a dejarlo por aquí. Si usted tiene alguna opinión, algún comentario, alguna anécdota, si usted quiere compartirnos alguna historia, inclusive si quiere compartirnos su testimonio de, hermano, yo llegué así a la congregación, yo estoy así, o sea, puede hacerlo, y lo vamos a estar leyendo inclusive aquí. La próxima semana vamos a darnos un tiempo si usted nos deja alguna historia, y con gusto la vamos a compartir. De antemano, pues muchas gracias. Los esperamos
la próxima semana, si no se nos presenta alguna actividad, Sí, sí. pero vamos a hacer lo posible para estar aquí la próxima semana. Muchas gracias, pastor. Sí, no, para servirte. Vamos a tratar de hacer lo posible ya de no fallar. Eh, definitivamente sí, de repente no nos hemos, es falta de costumbre, Abel, ¿verdad? Porque yo estaba analizando hoy por la mañana, me gusta oír las varias noticias, ¿verdad? Varias noticias en radio y también por internet, que ahora se puede. Y yo digo, bueno, debemos poder, porque mira, Joaquín López Dóriga puede todos los días a las 2 de la tarde. Es una persona muy importante, es una persona, a lo mejor, bueno, de ahí también saca su comida, de ahí, pero quiero decir que si ellos pueden, nosotros también podemos Sí, vivir sí, nuestra claro. semana. Entonces tendremos que cambiarnos de chip, ver algo, entenderlo. Nos está costando trabajo, por eso queremos que oren por nosotros, para que esto no solamente pues se haga una realidad también en nuestras vidas y que podamos, ¿verdad? Que nos disciplinemos, por así llamarlo, en el estar aquí con ustedes y poder llevarles una plática amena y Ujú. de hablando claro, ¿verdad? Claro, claro que sí. Entonces, muchas gracias por habernos sintonizado a la hora que usted nos haya visto o nos esté viendo. Muchas gracias. Déjenos sus comentarios, ayúdenos a compartirlo. Esa es la mejor forma en la que usted nos puede apoyar. Compartiendo el video, no le cuesta nada, nada más picarle ahí donde dice compartir y automáticamente ya con eso usted nos da más alcance, que es de lo que se trata, que estas opiniones lleguen a más personas y que podamos tener un impacto grande o más cercano a las personas. Así que pues muchas gracias, los esperamos la próxima semana en nuestro podcast Habemos Claro. Dios les bendiga. Dios nos bendiga. Voy a-